Buenos días, compañeros y compañeras. Yo soy Andrea Buendía y junto con mi compañera Paloma Bravo vamos a explicar el proceso asistencial integrado de diabetes, principalmente los puntos de seguimiento y recaptación y de hospitalización. Como ya sabemos, en todo paciente con diagnóstico reciente de diabetes se debe realizar un seguimiento estrecho hasta lograr un control estable. En general, según el tipo de tratamiento, se recomienda con medidas higiénico-dietéticas hacer un seguimiento a las 2-3 semanas, con antidiabéticos no insulínicos a la semana y con insulina en el primero y tercer día. Si tras ello lo que haremos es una reevaluación tanto clínica como analítica de los objetivos propuestos en los primeros 3 meses. Si cumple los objetivos perfectamente, pues lo podremos hacer el seguimiento al menos semestral. Principalmente en diabéticos tipo 1 se haría en consulta externa de medicina interna y endocrino, y en diabéticos tipo 2 en consulta de atención primaria. En cuanto al seguimiento semestral, constará, los contenidos mínimos serán, pues, primero una modificación de los estilos de vida con medidas antitabaco, control ponderal y de medidas de factores de riesgo cardiovascular. Después haremos un cribado de complicaciones crónicas como la retinopatía diabética, pie diabético y nefropatía diabética. Y en cuanto a los fármacos, lo que haremos es que se valorará la medicación actual y su posible interacción con las nuevas prescripciones. Además, explicaremos los efectos adversos posibles, ¿vale? Veremos si se hace un cumplimiento terapéutico adecuado comprobándolo en receta 21 e informaremos al paciente del riesgo-beneficio. En cuanto a la analítica, pues haremos una analítica con la hemoglobina glicosilada, con el filtrado glomerular y la microalbuminuria. En cuanto a las derivaciones, pues se considerará derivar al paciente si cumple una serie de situaciones, ¿vale? ¿Y para qué? Pues para una atención compartida. En el caso de la atención hospitalaria, pues si el pie diabético es de evolución tórpida, si hay una inestabilidad hemodinámica, si hay una gestación, una diabetes no filiada o mal control metabólico. También además se gestionará la intervención con la enfermero gestora de casos, si el ingreso frecuente debido a diabetes, si hay un caso complejo pues de mala adherencia terapéutica, problemática social, una limitación funcional grave o que el paciente sea no autónomo y necesite cuidados en centros especiales. En cuanto al seguimiento que se realiza en pacientes con diabetes tipo 1, pues se valorará la terapia con insulina subcutánea continua, infusión subcutánea continua de insulina, ¿vale? En las siguientes situaciones: pues una diabetes mellito inestable, una hipoglucemia frecuente limitante, unos gestantes o buscando gestación con difícil control con insulinoterapia, difícil control glucémico con insulina, comprobándose siempre la adherencia, y en el fenómeno de ALBA. Los posibles candidatos, pues se comprobará previamente si están haciendo un manejo adecuado de autocontrol, pues con un manejo de alimentación por raciones, de ajuste de insulina, de actividad física y de glucemia capilar. Además, podemos optar a una terapia de infusión continua subcutánea de insulina y añadiendo junto con un sensor, ¿vale? Para pacientes adultos o adolescentes o niños con diabetes tipo 1 con tratamiento de infusión de insulina subcutánea continua, y que deberán por lo menos cumplir algunas de las siguientes indicaciones. Hipoglucemia de repetición, pues si son graves, más de 2 episodios en 2 años; si son leves, más de 4 episodios por semana o más de un 10% del valor del glucómetro. Después, hipoglucemia inadvertida confirmada, o en pacientes con mal control metabólico, hemoglobina glicosilada de más de 8, y en gestantes o pregestacionales, hemoglobina glicosilada más de 6,5. Después, el sistema de infusión subcutánea y el sensor incorporará la función de suspensión e hipoglucemia si es una indicación, ¿vale? Será imprescindible un refuerzo educativo y una adherencia de por lo menos el sensor más del 70% del tiempo, ¿vale? Y la terapia con sistema integrado de infusión sensor solo se mantendrá si obviamente es efectivo.
Después, los pacientes diabéticos tipo 1 que presentan gran inestabilidad metabólica y que es limitante y que cumplen criterios de trasplante de páncreas, pues se llevarán a los centros de referencia, debiéndose realizar de forma temprana en enfermedad renal crónica grado 4. En personas sometidas a trasplante, pues se establecerá un plan de seguimiento compartido entre el centro de referencia y el centro de origen del paciente. En cuanto a las complicaciones agudas, pues tenemos que la hiperglucemia, si tenemos un paciente con una hiperglucemia que presenta una cetoacidosis diabética, una descompensación hiperglucémica o una acidosis láctica, se pondrá en marcha medidas de estabilización. Si por el caso contrario presenta una hipoglucemia y el paciente está consciente, pues podrá ingerir hidratos de carbono de absorción rápida vía oral y deberán ingerir de 15 a 20 gramos de glucosa, repitiendo a los 15 minutos si continúa la hipoglucemia. Si está inconsciente o incapaz de ingerir, se administrará solución glucosada por vía intravenosa o glucagón por intramuscular o subcutánea. Y si por último la hipoglucemia persiste, pues se derivará al paciente a urgencias hospitalarias. En cuanto a las complicaciones crónicas, pues tenemos que en el pie diabético pues tenemos pacientes con alto riesgo de ulceración anterior, amputación previa, terapia sustitutiva renal, es decir, diálisis o isquemia neuropatía. En estos casos se le revisarán cada máximo 3 meses y se derivarán o a cirugía o a un equipo multidisciplinar en menos de 72 horas. Si hay datos de gravedad, pues deberán derivarse a urgencia. En caso de riesgo moderado, pues que consideramos moderado, pues que tengan callo o uña encarnada, que se derivará al podólogo, una biomecánica del pie alterada, que se derivará a rehabilitación, práctica de riesgo, nefropatía, retinopatía, tabaquismo, limitaciones de autocuidado, de dependencia o disminución de la agudeza visual, pues en estos casos se derivará a enfermera o enfermero gestor de caso. La revisión se hará a los 6 meses y en el caso de riesgo bajo la revisión se hará al año. En cuanto a la nefropatía diabética, pues lo que se hará, se establecerá un tratamiento multifactorial, ¿vale?, orientado al abandono del tabaco y el control estricto de la glucemia, tanto de la glucemia como de lípidos como de la tensión. En cuanto a la tensión, se utilizará IECA en diabéticos tipo 1 y en diabéticos tipo 2 IECA, salvo contraindicación que usaremos el ARA2. Además, también pues, haremos una vigilancia de todas las complicaciones, tanto en retinopatía diabética como enfermedad vascular aterosclerótica, y deberemos hacer una intervención dietética restringiendo las proteínas a 0,8 gramos kilogramos si el filtrado glomerular es menos de 30 mililitros minuto, no dializado. En cuanto a la derivación a nefrología, pues dependerá de la edad del paciente, de la velocidad de progresión, del grado de albuminuria y los signos de alarma. En cuanto a los signos de alarma, tenemos filtrado menor de 30 mililitros minuto, microalbuminuria, progresión de enfermedad renal muy rápido, un deterioro más agudo de la función renal, hematuria no urológica asociada a proteinuria y anemia crónica, hiperpotasemia o hipertensión refractaria. Después se valorarán y establecerán los criterios para la diálisis y el trasplante renal, y en pacientes diabéticos tipo 1 que tengan enfermedad renal crónica, pues se programarán la inclusión en programas de trasplante combinado de forma precoz. En cuanto a la retinopatía diabética, pues sabemos que es una complicación microangiopática y neurodegenerativa, siendo la principal causa de ceguera en pacientes diabéticos. Depende principalmente de la duración y del grado del control glucémico. El cribado se realizará mediante retinografía, con un seguimiento más frecuente en pacientes con retinopatía. Si pacientes que tienen exámenes iniciales normales y tienen glucemias controladas, las retinografías se harán cada 1 o 2 años. Y si realmente el paciente tiene retinopatía diabética, lo que se deberá hacer es una exploración con agudeza visual, tensión ocular y microscopía de polo anterior y posterior. Si se confirma el diagnóstico de retinopatía, esta se clasificará según la escala internacional modificada de ETDRS y se evaluará la presencia de edema macular diabético.
No obstante, el planteamiento de tratamiento de la retinopatía, en si son retinopatías leves o no retinopatías, se reincorporará de nuevo al programa de cribado, que en este caso, pues si se llega a tener microaneurisma, se asegurará el control de factores de riesgo asociados a la retinopatía diabética y se asegurará al menos retinografía anuales. En caso de retinopatía diabética grave o con edema macular, son pacientes pues, de alto riesgo. Y aquí el tratamiento se realiza con una combinación de fotocoagulación panretiniana y agentes anti-VEGF. Esta fotocoagulación se deberá realizar antes de los 2 meses en caso de retinopatía diabética proliferativa y antes de los 4 meses en retinopatía diabética no proliferativa grave. Si hay limitación visual, se proporcionará información sobre recursos existentes y educación específica para adaptar el tratamiento, y en caso de limitación funcional grave y un entorno desfavorable, ¿vale? Para conservar, pues lo que haremos es que para conservar la autonomía de este paciente se pondrá en contacto, se derivará a enfermera gestor de caso, ¿vale? Por último, voy a explicar el punto de atención al paciente diabético hospitalizado, ¿vale? Que en cuanto al paciente, pues bueno, en todo paciente hospitalizado, sea diabético o no, se deberá hacer un cribado, ¿vale? De determinación de glucemia en ayuna. En las primeras 24 horas, si el paciente ya es diabético conocido, se monitorizará la glucemia capilar prepandiales si la ingesta está conservada, o a las 6 y 8 horas en situación de ayuno. Con pacientes con alto riesgo de desarrollar diabetes, se monitorizará la glucemia capilar durante las primeras 24 o 48 horas, y si se desconoce la hemoglobina glicosilada, se recomienda su determinación al ingreso, ¿vale? Para poder diferenciarse en una hiperglucemia de estrés o un paciente diabético y hacer una propuesta adecuada de cara a la larga. En cuanto a la propuesta terapéutica durante la hospitalización, el tratamiento de elección en un paciente no crítico es la terapia de insulina en régimen de bolo basal con lección, debiéndose retirar todos los fármacos no insulínicos. No se recomienda el uso exclusivo de pauta de insulinización en escala, ¿vale? Para situaciones especiales o en pacientes clínicos se usará interconsulta con especialidades pertinentes y se seguirán los protocolos clínicos específicos. Que el tratamiento con infusión subcutánea continua de insulina puede utilizarse siempre que se haya implementado un protocolo local estandarizado y exista un equipo profesional de referencia, es decir, si haya un endocrino o una diabetes pediátrica. Después, para el mantenimiento de la terapia de infusión, pues es preciso que el paciente sea autónomo o exista un cuidador capacitado que esté permanente y establezca un acuerdo, ¿vale? Pactado que incluya el aporte fungible por parte del paciente. En cuanto al seguimiento durante la hospitalización, pues el paciente recibirá la información necesaria para asegurar los autocuidados necesarios al alta, limpieza, formas de inyección. Después se ajustará la terapia con insulina de acuerdo a los siguientes objetivos: si el paciente está en estado crítico, glucemia entre 140 y 180, y si está en no crítico, glucemia prepandiales entre 100 y 140 y postprandiales en menos de 180. En cuanto al plan de alta, debemos incluir pues, una comunicación estructurada al alta, un plan terapéutico con nuevas prescripciones, explicando las nuevas prescripciones, indicando qué fármacos quitamos y no, y se deberá actualizar en su historia clínica, un suministro y una instrucción, un entrenamiento tanto al paciente como al cuidador sobre todo lo necesario para cumplir el tratamiento, una recomendación de reevaluación tras el alta, especialmente cuando se ha modificado el tratamiento previo al ingreso, y en caso de especial complejidad se contacta con la unidad de enfermera, o sea, con la enfermera o enfermero gestor de caso hospitalario para asegurar que se continúe con los cuidados. Después, completar la educación terapéutica en función del tipo de diabetes y las necesidades de cada paciente, y se asegurará la reevaluación y seguimiento tras una semana al alta, especialmente en pacientes en los que se les modifica el tratamiento, como ya hemos dicho. Y en fin, pues nada, era todo esto, y agradecer vuestra escucha, vuestra paciencia, y muchas gracias.